Continuamos estudiando las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema con el que estamos llevando esta serie expositiva que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Hoy es el sermón número 24 de esta serie y tiene como título ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice la palabra del Señor: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Quisiera empezar con una pequeña anécdota. Un predicador que recién había abierto una iglesia aquí en Colombia, en uno de los pueblos de Colombia, después de terminar su día de trabajo, tomó el autobús para dirigirse a su casa, que quedaba a las afueras. Estaba un poco afligido por la situación financiera, pues de comenzar una obra a veces suele ser una situación difícil en materia económica. Pero este hombre estaba lleno de ánimo y estaba trabajando juicioso. Entonces, él se dirige a su casa en un autobús y cuando toma asiento descubre que el conductor le había dado 10,000 pesos más en el cambio, en las vueltas. Y al principio él pensó para sí, pues esto es como un regalo de Dios, ¿no? En medio de mi situación. Sin embargo, en todo el camino no se sintió bien con ese razonamiento y cuando llegó a la parada, fue al conductor, le hizo ver el error y le devolvió el dinero que le había dado de más, ¿no? El conductor le mira, le sonríe y le dice: ese dinero de más fue intencional. Yo lo puse de más para ver qué iba a hacer usted. Quería saber usted a qué Señor es el que sirve, si al dinero o al Señor Jesucristo. Y esta es una anécdota curiosa, pero tiene mucho que ver con lo que el Señor nos quiere hablar hoy en medio de esta enseñanza. Tiene mucho que ver porque el tema de hoy es acerca del servicio y del servicio expresado en la vida de la persona. Estamos estudiando nosotros esta epístola del apóstol Juan y hemos visto cómo el apóstol escribe una iglesia que está siendo infiltrada por los falsos maestros gnósticos. Y hace algunos domingos comenzamos el capítulo 3 de esta epístola, donde el apóstol Juan está enseñando la diferencia a la iglesia entre lo verdadero y lo falso. Y en este capítulo 3 nos va a mostrar, nos ha mostrado 10 realidades de la verdadera iglesia. En este capítulo 3 estamos explorando esas 10 realidades, ya hemos avanzado por algunas de ellas. Y hoy nos corresponde una realidad muy importante dentro de nuestra fe, y es a quién servimos, ¿no? ¿A quién sirve la verdadera iglesia? El versículo que vamos a estudiar hoy, el apóstol Juan habla de quién es el Señor de la iglesia. O como dijo el conductor de la anécdota, ¿a cuál Señor es al que servimos nosotros en realidad, no? ¿A cuál Señor es el que servimos nosotros con nuestra vida, con nuestra práctica? Si consideramos las primeras palabras de este texto que hoy nos corresponde, pues Juan lo que nos está es advirtiendo de un posible engaño, ¿no? Si vamos al texto, el texto comienza diciendo: hijitos, nadie os engañe, ¿cierto? Hijitos, nadie os engaña. Así empieza el versículo 7. ¿Cuál es ese engaño del que nos está advirtiendo el apóstol Juan? Pues el engaño de los falsos maestros gnósticos que proclamaban ser creyentes, pero en realidad no lo eran. Ese es el engaño del que nos está advirtiendo Juan. Y ellos se habían infiltrado en la iglesia, hablando como creyentes, participando de los actos de la iglesia como si fueran creyentes, de las actividades de la iglesia, al punto que ya todos los consideraban miembros de la congregación, hermanos en Cristo.
Pero a través de esta carta hemos visto cómo el apóstol Juan nos muestra que esas palabras de ellos eran engañosas. Así, hoy en día también tenemos que decir que en las iglesias entra toda clase de personas. Unos son sinceros en cuanto a su fe, realmente. Unos son sinceros en cuanto a su fe en Cristo, pero otras personas no lo son. Otras personas solo pretenden engañar, vienen con un objetivo perverso, con un objetivo egoísta, un objetivo que no beneficia a la congregación, sino que es un objetivo que hace parte del engaño de Satanás. Y entonces nosotros vemos que esto estaba pasando allí en la iglesia y Dios nos advierte a nosotros. Y muchas veces la iglesia, por falta del discernimiento precisamente que nos está aportando aquí el apóstol, pues sencillamente no se da cuenta de esas personas que entran con una intención mala y no se da cuenta sino hasta que ya pasa, hasta que ya se ha cometido el acto y la iglesia está dividida o en la iglesia hay murmuración o se levanta la iglesia contra el ministro por causa de todo esto que hay en el corazón de estas personas que entran a la congregación infiltradas. Y es lo que Juan nos está advirtiendo aquí. Dice que no les engañen, ¿cierto? Juan nos dice que debemos aprender a discernir por las escrituras para no ser engañados, para no terminar perjudicados como iglesia. Y es lo que nos está diciendo Juan aquí en este texto cuando dice que no los engañen, ¿cierto? Y el foco principal en la enseñanza que el apóstol va a hacer en este texto es el servicio. Y vamos a darnos cuenta cómo el servicio es un punto importante dentro de la vida de una persona que dice servir al Señor, que dice ser parte de la iglesia. Nuestro texto hace evidente que todos los hombres pertenecemos a alguien. Todos los hombres tenemos un Señor. Y todos los hombres servimos a alguien. Independientemente de que usted sea consciente o no, independientemente de si usted lo reconoce o no lo reconoce, todos los hombres tenemos un Señor, tenemos a alguien que es dueño de nuestra vida y tenemos a alguien a quien servimos. Todos nosotros tenemos un Señor y todos nosotros servimos a alguien. Reconozcámoslo o no, esa es la vida real y esa es la práctica de todo el mundo. Y lo interesante es que Juan nos muestra que la verdad o la falsedad de una confesión de fe en Cristo se hace evidente precisamente cuando notamos hacia quién va dirigido ese servicio. Hacia quién va dirigido el servicio que uno presta como persona, ¿no? ¿A quién servimos? En ese sentido, el apóstol solo da dos opciones en el texto que estamos estudiando hoy, ¿no? Solo da dos opciones. Por eso nuestra enseñanza de hoy, a diferencia de las anteriores, solo va a tener dos puntos. Porque Juan dice que solamente hay dos opciones, ¿cierto? Y podemos decir que independientemente a lo que una persona profese con su boca, todos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, de hablar, pues mostramos que servimos a alguien. Y ese servicio manifiesta quién es verdaderamente nuestro Señor. Ese servicio manifiesta quién es verdaderamente la razón de nuestra vida y aquel por quien hacemos todo, ¿no? El apóstol Juan nos da, como les dije, dos posibilidades en este texto, que son las que vamos a estar viendo a través del estudio que vamos a hacer hoy, si Dios nos lo permite. La primera posibilidad que el apóstol Juan nos da aquí en este texto es una vida de servicio a Jesucristo. Ese es el primer punto, ¿cierto? A Jesucristo. ¿A quién servimos? ¿O a quién sirve la verdadera iglesia? ¿Cierto? Entonces el primer punto es a Jesucristo. ¿A quién servimos? ¿A quién sirven los hombres? Solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? La primera es Jesucristo. Y Juan dice en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así dice el apóstol Juan. Como ya hemos dicho, ese nadie os engañe va enfocado a la confesión pública de fe, ¿cierto? Nadie los engaña diciendo que es cuando no es. Recordemos que aunque en la iglesia había trigo y había cizaña, es decir, había
verdaderos convertidos y falsos, finalmente todos decían ser creyentes, todos afirmaban ser creyentes. Si no todos, la mayoría por lo menos estaba bautizado. La mayoría había hecho una confesión pública de fe, se había juramentado delante de Dios a través del bautismo. Y si solo miráramos la confesión de fe de cada miembro, su membresía y esto, pues podríamos decir que todos eran creyentes. Todos decían serlo, todos profesaban serlo, habían cumplido con el deber de bautizarse. Pero el apóstol en este texto enfoca la atención de la iglesia no simplemente en las palabras del que profesa fe en Cristo, sino en su servicio. En el servicio que quiere decir o que significa la utilidad de la persona o la función de la persona que desempeña dentro de la congregación. La función que desempeña en la vida, en la sociedad. El servicio que presta, a eso es a lo que enfoca Juan la mirada en este texto. Hacia qué es lo que hace, cuál es su trabajo en esta tierra, cuál es su misión, cuál es su participación en la tierra, en medio de su vida. Y lo que dice el texto es que el creyente hace justicia como su Señor, Jesucristo, es justo. Miren el análisis que hace Juan acerca de la realidad del servicio. Dice que el creyente hace justicia como su Señor, que es Jesucristo, es justo. Lo que Juan está diciendo es que no es justo el que profesa serlo, ¿cierto? Sino el que hace justicia. No es justo el que profesa serlo, sino el que hace justicia. El que desempeña una función de justo. Es decir, el que con su manera de vivir, de pensar, de hablar, de expresarse, el que con su vida sirve a la justicia, conforme a la voluntad de su Señor y al ejemplo de su Señor, porque el texto nos dice como su Señor es justo, como Jesucristo es justo, como Él es justo. Pero recordemos que esa expresión justo, cuando se refiere al hombre, cuando se refiere al creyente en este caso, pues no se refiere al que no peca o al que hace una justicia perfecta, no, sino que esa expresión tiene un significado dentro del contexto que estamos viendo. ¿Ustedes recuerdan? Juan nos ha dicho que el creyente también es pecador. Así que la palabra justo no está hablando de una persona que no peca, sino que está hablando de un creyente. Recordemos que el justo, dentro del contexto de lo que estamos estudiando con Juan, se refiere al creyente que ha sido justificado por la gracia de Dios en Cristo, ¿cierto? Entonces, prácticamente lo que el apóstol nos está enseñando es que no es un verdadero creyente justificado por la gracia de Dios en Cristo, aquel que simplemente lo profesa con su boca, aquel que tal vez cumplió con el requisito externo del bautizo, aquel que participa con nosotros en la congregación, sino aquel que vive una vida de servicio a Jesucristo, el justo, y al evangelio de justicia. Aquel que vive una vida de servicio al Señor Jesucristo, que es el justo, y a su evangelio de justicia. Y esto es realmente lo que marca la diferencia entre un creyente verdadero y uno que es falso. Esto es lo que marca la diferencia realmente. ¿A quién servimos? Si eso es así, ¿cómo hace el apóstol para saber hacia quién va enfocado el servicio de una persona que profesa ser creyente? ¿Cómo hace el apóstol para saber hacia quién va enfocado el servicio de esta persona que manifiesta ser creyente? Bueno, pues si nosotros miramos el texto, el enfoque del servicio que presta una persona se hace evidente en tres aspectos prácticos de su vida. Tres aspectos que las palabras bonitas, que las apariencias de piedad no pueden esconder y que se hacen evidentes en la vida de una persona. Por eso es muy interesante este texto que Juan nos pone aquí en su carta y que vamos a estar estudiando hoy. Ahora, la pregunta es ¿cuáles son esos tres aspectos? Primeramente, podemos hablar de sus convicciones.
¿Cómo sabemos que una persona, o hacia quién más bien, va enfocado el servicio de una persona? Pues primero por sus convicciones, es decir, por la seguridad que tiene una persona de la verdad y certeza de lo que piensa o siente. Las convicciones de una persona nos dicen hacia quién está enfocado su servicio, a quiénes sirve realmente. Lo segundo son sus acciones, no solamente sus convicciones, sino sus acciones. Esas acciones también nos muestran esta persona a quién sirve. ¿Por qué? Porque sus acciones son el resultado de sus convicciones. Y lo tercero son sus expresiones, o sea, la manera en que expresa esa persona, sus convicciones y la manera en que justifica sus acciones. Porque todos nosotros, con nuestras expresiones, justificamos nuestras acciones. Con nuestras expresiones, declaramos al mundo lo que nosotros creemos, nuestras convicciones. Entonces, esas tres cositas muestran en la vida de las personas a quién realmente sirven. Y eso es lo que Juan nos está mostrando aquí en este texto. La pregunta entonces sería, ¿a qué se refiere Juan cuando nos habla de una vida de justicia siguiendo el modelo y el mandato del Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere en la práctica? ¿Cómo lo podemos ver expresado en la vida de la iglesia? Pues la respuesta está en la misma Biblia. Porque cuando una persona es redimida por Cristo, Dios le resucita de los muertos, como hemos visto, y toda su vida es transformada, de tal manera que se convierte en un siervo de Dios. Todo creyente verdadero es un siervo de Dios, sirve a Dios. Y volvemos a la palabra servir. Cuando hablamos de que un creyente sirve a Dios, estamos diciendo que le sirve no con un ministerio en la iglesia, no ocupando un cargo público en la congregación, sino que le sirve con su vida, le sirve con sus talentos, le sirve con sus maneras de expresarse, le sirve con todo su ser. Es un servicio íntegro en el sentido que es completo, con la vida, con nuestra manera de pensar, con todo lo que somos. Y en ese sentido, pues todos los que son redimidos son siervos de Cristo. Cuando una persona es salvada, Dios le da vida y estos tres aspectos de la vida del hombre que vimos anteriormente son renovados. De tal manera que cuando una persona es realmente cristiana, estos tres aspectos manifiestan que realmente lo es. Y es lo que Juan nos está diciendo en este texto. Y vamos a ver un poco acerca de esto. Primeramente, hablemos de las convicciones de una persona. Vimos que hay tres aspectos y uno de ellos son las convicciones. Entonces, cuando una persona es salvada, su manera de pensar, su mente es renovada. ¿Qué pasa en una persona que se convierte? Pues él se da cuenta que toda su manera de ver la vida estaba equivocada. Que su manera pecaminosa de pensar, de ver la realidad de la vida, pues estaba torcida totalmente. ¿Y qué hace esa persona? Empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar de manera de pensar. Empieza a cambiar en sus gustos. Empieza a cambiar en su manera de tomar decisiones porque su mente está siendo renovada. Sus convicciones empiezan a ser los principios revelados en la palabra de Dios. Él empieza a decir, yo creo lo que la Biblia dice. Para el creyente solo hay un estándar de verdad y de justicia. ¿Y cuál es? La Biblia. La bendita palabra de Dios. Para un creyente, ese es el estándar. Porque Dios le ha renovado en sus convicciones. Su seguridad, su certeza, ya no la halla en su propia sabiduría. Ya no la halla en lo que le enseñaron en la sociedad. Ya no la halla en los dichos del mundo. La halla en la palabra del Señor. Y él hace a la Biblia, la palabra de Dios, esa persona que se convierte, hace a la Biblia la norma de fe y conducta para su vida. Miren, por ejemplo, la seguridad con la que habla el salmista en el Salmo 119, versículo 57. Dice el salmista, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Miren la seguridad con la que habla este hombre. Dice, mi porción es Jehová. Es decir,
Dios es mi todo. Dios es la porción que me toca a mí. Lo que yo deseo, lo que anhelo. Dios, Jehová es mi porción. Dice, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Miren, esto es una convicción. Esto no es una pregunta. Él no está preguntando, ¿acaso guardaré tu palabra? O no está simplemente deseando, diciendo, ay, quisiera guardar tu palabra. No. Él manifiesta enfáticamente su deseo. ¿Cuál es su deseo? Dice, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Así que las convicciones de un cristiano, de una persona que ha sido salva realmente, han sido transformadas. Él quiere hacer conforme a lo que su Señor le dice, ¿no? Eso es lo que para él, como persona, le da seguridad. Él sabe que esa es la verdad. Él sabe que esa es la verdad y él sabe que eso es lo justo. Por eso, él dice, como el salmista, guardaré tu palabra. Pero lo segundo también son sus acciones, que dijimos que son el resultado de esas convicciones. Esa certeza, esa convicción que tiene el cristiano, la persona que ha sido convertida de la palabra de Dios, le hace actuar consecuentemente con la Biblia, con lo que está aprendiendo, con lo que dice la Escritura. Incluso, si le cuesta la reputación o la amistad de alguna persona, si le cuesta incluso la amistad de una persona de su familia, para él lo importante o lo que quiere hacer realmente es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces sus acciones van de acuerdo a esa certeza, a esa convicción que tiene la palabra de Dios. Él actúa consecuentemente con la palabra de Dios, incluso a riesgo de su vida muchas veces. Y otra vez el salmista en el Salmo 119, pero esta vez el versículo 59 dice, consideraré mis caminos y volví mis pies, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Miren lo que dice el salmista. El salmista dice, leí la Biblia, prácticamente, traduzcámoslo a nuestro idioma. Leí la Biblia, me di cuenta de que estoy caminando torcido. ¿Y qué dice el salmista? Voy a volver mis pies a tus testimonios. Sus acciones van enfocadas a alinear su vida con la palabra de Dios. Ya me parece interesante esta carta del apóstol Juan, porque yo pienso que en medio de esa situación que estaban viviendo de apostasía, cuando Juan escribe esta carta, pues los que no eran, yo creo que terminaron saliendo con todo lo que decía Juan. Y los que eran, pero estaban como que aquí y allá, como que no estaban firmes, ¿qué pasó con ellos? Pues ellos se afirmaron. Ellos les pasó lo del salmista, que dijeron, me he dado cuenta que no estoy conforme a tu palabra y lo que voy a hacer es ordenar mis pies, mis caminos, mis pies conforme a tu camino. Dice, y volví mis pies a tus testimonios, al camino correcto. Y yo creo que esta epístola, el estudio de esta epístola nos debe llevar a tomar decisiones firmes hacia Cristo, a volver nuestros pies del pecado a la senda de la justicia de Cristo. Por eso Juan dice que el que es justo hace justicia, no está refiriéndose simplemente a una acción de justicia, sino a una vida de justicia. El creyente entiende las demandas de Dios, entiende sus mandamientos, su ley, y actúa en consecuencia de eso. Busca vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero el creyente también entiende su realidad, porque la Biblia dice que nosotros tenemos una condición pecaminosa. El creyente no ignora eso. El creyente no tiene expectativas irreales de su cristianismo, como muchos a veces los tienen, sino que él sabe lo que dice la Biblia acerca de su realidad y como sabe que es un pecador, ¿qué hace? Se cuida. ¿Qué hace? No le da lugar al diablo, como dice la Biblia. ¿Qué hace? Pues sabiendo que puede caer en la tentación, pues no se acerca, porque es un creyente. Miren,
lo que Juan nos está enseñando. Y cuando cae en tentación y peca, no siente agrado de su condición porque sabe que está mal. Y no tiene otra opción sino arrepentirse y corregir, como dice el salmista. Volver la senda, los pies a la senda de la ley de Dios. Y en eso debemos tener cuidado, porque cuando decimos que los creyentes también somos pecadores, no estamos diciendo que los creyentes podemos vivir en pecado. Eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando decimos que los creyentes también somos pecadores, estamos reconociendo nuestra condición pecaminosa. Una condición pecaminosa con la que luchamos si somos creyentes verdaderos. Pero el creyente con sus acciones no es un siervo de Satanás ni del pecado. Es un siervo de Dios y de su justicia. Y lo tercero son las expresiones. ¿Recuerdan? Dijimos que 3 cosas. Las convicciones, las acciones y las expresiones de una persona manifiestan a quién sirve. Lo tercero son las expresiones, es decir, su forma de hacer evidente sus convicciones. Su forma en que justifica sus acciones. Y todas las expresiones del creyente pues son coherentes con su fe. El que es creyente tiene expresiones coherentes con su fe. Y eso incluye sus palabras, sus razonamientos, ¿cierto? Eso incluye sus gustos, lo que piensa una persona, la música que escucha, sus razonamientos, su gusto. Eso incluye su manera de comportarse, de relacionarse con los demás, sus modales, su manera de vestir, sus hábitos, etc. Todo corresponde, sus expresiones corresponden a una vida de fe. Y de eso nos hablan las Escrituras. En todo esto la Biblia también nos instruye. Por ejemplo, cuando dice que ante las canas nos levantaremos. ¿De qué nos está hablando? De la honra que debemos a las personas de edad, ¿cierto? O cuando nos dice que vistamos con pudor y modestia. O cuando dice que nuestras palabras deben ser con gracia, sazonadas con sal, ¿recuerda? El creyente habla de acuerdo a la palabra porque ella es la convicción de su vida. Entonces miren cómo Juan está marcando la vida de un creyente verdadero diciendo, el creyente verdadero no lo es por un rato, ¿cierto? El creyente verdadero lo es porque él tiene un Señor a quien sirve y con su vida manifiesta ese servicio, ¿no? Podemos cerrar este primer punto diciendo que un creyente manifiesta su vida de servicio a Dios con sus convicciones bíblicas, ¿cierto? Fundadas en la palabra de Dios, con sus acciones piadosas, fruto de las convicciones, con sus acciones coherentes a esas convicciones y finalmente con sus expresiones que son acordes a la fe que profesa. Sus expresiones que son manifestación de lo que realmente esa persona cree. Entonces miren cómo esto es un paquete completo, ¿cierto? Esto es un paquete completo. Una persona que actúa en contra de sus convicciones o que expresa algo que no es su convicción, pues está mostrando que tiene un problema en su mente, ¿cierto? No, generalmente nosotros vivimos en consecuencia a lo que creemos, a lo que estamos convencidos, y es lo que la Biblia nos enseña, es lo que Juan está diciendo. El creyente vive una vida de servicio a Dios porque el Dios es su dueño. El creyente vive conforme a la justicia de Jesucristo, conforme al modelo de justicia de Jesucristo, porque Él es su Señor. Y la segunda posibilidad que Juan nos ofrece aquí en este versículo es una vida de servicio al diablo. Esas son las dos opciones que da Juan. Primera, una vida de servicio a Jesucristo, pero en la segunda, una vida de servicio al diablo. El apóstol continúa el texto en el versículo 8 diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y miren esto que suena un poco fuerte dentro de la congregación que Juan está presidiendo o a la que está escribiendo. Juan lo que dice es, unos aquí son siervos de Dios y otros son siervos del diablo. Una expresión bastante fuerte. Pero es lo que Juan está diciendo. Y es lo que Dios quiere decir a través del apóstol. Y aquí tenemos que decir que de nuevo, si nosotros vamos
a simplemente la profesión de fe de la iglesia a la que escribe Juan, pues tenemos que decir que todos eran cristianos, ¿cierto? Porque todos profesaban, se habían bautizado, hacían parte de la iglesia, participaban de los servicios. Pero aquí otra vez el apóstol, en este versículo, vuelve a enfocar su atención, o la atención de la iglesia a la que escribe, no simplemente en las palabras del profesante, sino en su servicio. Ya vimos que el verdadero creyente sirve a Jesucristo con su vida, y ahora Juan nos dice que el falso cristiano, es decir, el hombre impío, practica el pecado como su señor el diablo lo hace desde el principio. Miren que en las dos frases y en las dos textos que hemos estado estudiando, Juan utiliza casi el mismo orden, ¿no? Nos dice que la persona actúa o sirve de acuerdo a la voluntad de su Señor y a su ejemplo. Tanto los creyentes conforme a la voluntad de Cristo y su ejemplo, como los impíos conforme a la voluntad de su Señor Satanás y su ejemplo. El hombre impío en realidad no teme a Dios, es lo que está diciendo Juan. En realidad no teme a la palabra de Dios, aunque se diga creyente. Y quiere constantemente satisfacer los deseos pecaminosos de su carne, que son conforme a la voluntad de su señor el diablo. Y aunque suene duro esto, la Biblia lo aclara muchas veces. Jesucristo mismo lo dice en los evangelios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Juan en el evangelio? Juan capítulo 8, versículo 43 al 45 dice: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, otra vez, Jesucristo en esta ocasión le dice a la gente otra vez, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Miren Jesús cómo es de enfático. Otro sermón en que Jesús hace lo mismo que hizo Juan aquí. Yo creo que ahí fue que aprendió Juan, porque Jesús dijo: hay hijos de Dios e hijos del diablo, ¿cierto? Hay quienes sirven a Satanás y hay quienes sirven a Dios. Y aunque sonó duro la predicación de Jesús también, esa era la realidad. ¿Y cómo se manifiesta? Según lo que dijo Jesús, lo mismo que estamos viendo aquí, porque los deseos de aquella persona a la que sirve quieren hacer. Al hombre sin Cristo, lo que es conforme a la voluntad de Dios le parece despreciable. Aborrece la verdad. Y esa es la realidad. Por más de que diga que es cristiano, aborrece la verdad. No hace conforme a lo que Dios dice. Vive su vida como se le antoja. Y es lo que nos muestra la Biblia. Y es lo que nos muestra Juan aquí en este texto. La pregunta en este segundo punto entonces sería: ¿a qué se refiere Juan cuando nos habla de una vida de práctica de pecado conforme a la voluntad del diablo? Pues una persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados y es un siervo de Satanás. Los tres aspectos de la vida del hombre que dijimos anteriormente están esclavizados al pecado. Y podemos hacer el mismo ejercicio de mirar cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, sus convicciones. La convicción de un hombre impío, ¿cuál es? Él está convencido en su rebelión contra Dios. Está convencido en su rebelión contra Dios. Él está convencido que lo bueno es hacer contrario a lo que Dios dice. Lo bueno es hacer lo contrario a lo que Dios dice. Punto. Esa es su convicción. Él está convencido de su amor por el pecado. Y por el pecado es capaz de hacer lo que sea. Él está convencido de su compromiso con el libertinaje. Está convencido de ese compromiso que tiene con su libertinaje. Y actúa así, ¿no? Entonces la convicción de él es esa. Es la rebelión, es el pecado, es el libertinaje. Esas son sus convicciones. Pero lo segundo también son sus acciones. Esa certeza, esa convicción
que tiene esta persona sin Cristo, pues le lleva a acciones consecuentes, a acciones de rebeldía, a acciones de pecado, a acciones de libertinaje. Esa es la realidad. El impío disfruta de una vida de pecado y gusta de vivir en él. Es su práctica constante. Por eso el apóstol Juan dice allí, el que practica el pecado. Está hablando de un impío. El pecado es su pasión, su anhelo, su deseo. Y esa es la vida de una persona sin Cristo. Profese o no profese fe en Cristo, realmente a quien sirve con sus acciones es al pecado, al diablo, a su señor el diablo. Y lo tercero son sus expresiones, es decir, su forma en que hace evidente esas convicciones, la forma en que justifica sus acciones. Todas las expresiones del impío son coherentes con su pecado. Al igual que el creyente, eso incluye sus palabras, sus razonamientos, sus gustos, la música que escucha, lo que canta, su manera de pensar, su manera de reaccionar ante las situaciones, su manera de relacionarse con los demás, sus modales, su manera de vestir, sus hábitos, todo eso expresa lo que la persona cree, lo que la persona está convencida. Y eso está claro en la Biblia también. Pablo habla del pecado del hombre en Romanos 1, y yo quiero que veamos cómo se parece esta descripción de Romanos a la sociedad que tenemos hoy en día. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 1:22. Y dice el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Esa es una descripción muy gráfica de la realidad del hombre. Hoy en día, lo mismo pasa en la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día hemos endiosado al hombre. Hoy en día el mundo ha endiosado al hombre. A sí mismo. Ha endiosado la ciencia. Ha endiosado el poder, las riquezas. Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Y luego dice el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, yo les pregunto, ¿no es ese el tipo de libertinaje que hoy en día están defendiendo muchas personas, defendiendo las naciones, con el que se quiere adoctrinar a nuestros hijos en los colegios? ¿No es esa la misma inmoralidad que hoy en día estamos viendo que está cogiendo cada día más auge y a la cual le están dando cada día más derechos? Es la misma situación. Dios está describiendo la realidad del impío, que tiene unas convicciones que son contrarias a la ley de Dios, unas convicciones rebeldes a la ley de Dios, que tiene unas acciones coherentes con esas convicciones y que se manifiesta y expresa de acuerdo con esas convicciones. Dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Una descripción muy real de lo que es el corazón de un impío, sus convicciones, sus acciones y sus expresiones. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Juan.
por más que una persona quiera expresar una falsa fe, estas tres cosas en su vida manifiestan lo que realmente es. Un impío manifiesta su vida de servicio a Satanás con sus convicciones rebeldes, con sus acciones pecaminosas, fruto de esas convicciones, y con sus expresiones acordes a su pecado. Lo que Juan nos está enseñando en este texto, mis hermanos, es una comparación que aterriza nuestra teología a la vida práctica. Lo que Juan está haciendo es una comparación que aterriza toda esa teología que sabemos, que conocemos, a la vida práctica de la iglesia, para identificar algo que está ocurriendo allí en la congregación y para darle discernimiento a una iglesia que está siendo engañada. Y lo mismo vemos hoy en día en la práctica de la iglesia. Por ejemplo, el hombre sin Cristo está convencido de su rebelión contra Dios. Y todos sus razonamientos están en contravía a Dios y a su palabra. Hoy en día, díganme si no. ¿Cierto? Para una persona impía, para un no creyente, es aceptable, razonable y lógico todo argumento que se levanta contra la ley de Dios. Toda ideología, todo movimiento que se levanta contra Dios, para ellos es razonable, es justo, para ellos está bien. Si es un político, esta persona, pues él piensa en hacer leyes en contra de la ley de Dios. Si esa persona es un músico, él va a crear canciones, a cantar en favor del pecado y de la rebelión contra Dios. Si es escritor, ¿qué creen ustedes que hará? Pues hará lo mismo, escribirá en favor del libertinaje. Si es psicólogo, pues aconsejará, dará consejos contrarios a la ley de Dios. Si es un ciudadano, ¿qué hace este ciudadano? Pues vota por el político, canta lo que el cantante impío canta, ¿cierto? Lee lo que el impío escribe y está de acuerdo con él, ¿sí? Porque no está mal leer un escrito, un libro de un impío, pero lo triste es que esta persona está de acuerdo con todo lo que dice y hace lo que el psicólogo le aconseja conforme al deseo de su corazón, de su carne. ¿Por qué todos ellos encuentran afinidad? ¿Por qué el uno respalda al otro? ¿Por qué el uno apoya al otro? Sencillamente porque todos son pecadores, impíos, que no tienen a Cristo, que no han sido redimidos, son esclavos del pecado, están convencidos de él y lo manifiestan con sus acciones, sus expresiones. Esa es la realidad y así vive el mundo. El uno se respalda en el otro, el uno apoya al otro y al final todos dicen Dios no existe, o todos dicen levantémonos contra Dios, o todos dicen el pecado es lo que es correcto, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo que tenemos fresco nosotros aquí en Colombia la semana pasada, cuando unas mujeres feministas pro aborto que exigían la despenalización total del aborto en Colombia, en medio de su protesta le prendieron candela a la Catedral Primada de Bogotá. Esa es una acción que manifiesta cómo están en Colombia muchas personas. Porque es una manifestación en favor del asesinato de bebés en el vientre, imagínense, en favor del asesinato de bebés en el vientre y en contra de Dios, de la religión, en contra de las personas que denunciamos eso como un crimen y que estamos a favor de la vida. Es una acción que muestra esta realidad que estamos diciendo, cuáles son las convicciones, las acciones y las expresiones de la gente. Esa es una manifestación en favor del asesinato y en contra de Dios. Y ese es un muy buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Pero para el creyente, la norma de fe no es su parecer. La norma de fe no es ningún movimiento de moda, porque hay personas que lo que va diciendo fulano lo van cogiendo, ¿cierto?
Para el creyente la norma de fe no son las frases sabias de ningún gurú, ni la lucha social de ningún grupo. ¿Cuál es la norma del creyente? Pues la palabra de Dios. Su convicción está en la palabra de Dios. Ella determina lo que está bien, lo que está mal. Y con el creyente pasa exactamente lo que pasa con el no creyente, pero enfocado hacia la palabra de Dios. Pongámoslo en una perspectiva práctica. Si el creyente es un político, por ejemplo, pues ¿qué hace esta persona que es creyente, es político? Pues pensar en hacer leyes acordes a lo que Dios ordena en su palabra. Si es músico, pues cantará en favor del evangelio y de la justicia de Dios y sus principios. Si es escritor, pues escribirá conforme a lo que la Biblia enseña. Si es psicólogo, pues sus consejos serán acordes a la voluntad de Dios. Y si es un ciudadano cristiano, pues él va a votar por la persona que se identifica con sus principios. Él va a cantar lo que se identifica con su manera de ver la vida y de sus convicciones, ¿cierto? Él va a seguir el consejo de aquel que le aconseja con la Biblia y él va a hacer todo conforme a lo que dice su Señor. Esa es la práctica del cristiano, ¿no? Y en ese sentido tenemos que decir que esa es la realidad del creyente. Es lo mismo que Juan está diciendo. El servicio de una persona manifiesta a quién sirve, es lo que está diciendo Juan. El servicio de una persona manifiesta de quién es. Miren que Juan dice, cuando habla del impío, dice que es del diablo. Así textualmente lo dice, es del diablo. Quiere decir, su Señor es el diablo, es lo que está diciendo. Vive para él. Y miren cómo lo identifica. Juan no se deja distraer por la confesión de fe de nadie. Él dice, si su servicio en esta tierra, si su vida práctica en esta tierra es de servicio a las tinieblas, usted es un hijo del diablo. Así lo dice enfáticamente. Pero si su servicio en esta tierra está enfocado a Dios, a Cristo, a su justicia, a su ley, pues usted es un hijo de Dios. Y en eso, mis hermanos, tenemos que decir que hay hombres en el mundo más convencidos de lo suyo que cristianos convencidos del Evangelio. Y eso es desafortunado. Hoy en día necesitamos hombres convencidos, con unas convicciones firmes. Necesitamos más creyentes verdaderos convencidos del Evangelio que obren y expresen con seguridad su fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos hombres como Daniel en el gobierno, que gobiernen y dirijan conforme a la voluntad de Dios. Salmistas que canten la verdad, que no sean comerciantes nada más, sino que canten la verdad. Escritores que difundan los principios eternos de la palabra de Dios. Colegios que instruyan a los niños en el camino correcto de la palabra de Dios. Necesitamos personas, creyentes convencidos. Qué triste que a veces tenemos creyentes con una convicción muy débil. Creyentes que no saben si manifestar y vivir dentro de lo que Dios ha dicho o si pegarse a lo que el mundo está diciendo. Hoy en día, desafortunadamente, tenemos creyentes con un compromiso muy mediocre. Pero Dios nos está llamando al compromiso. Otro ejemplo muy común que vemos hoy en día es en el tema de la sexualidad. El hombre sin Cristo está convencido de su pecado, de su libertinaje y vive una sexualidad sin reglas. Si es casado, adultera. Si es soltero, fornica con quien quiere y cuando quiere. Hoy tiene una pareja y mañana tiene otra y pasado mañana tiene otra porque al fin y al cabo no tiene ley, no tiene Dios, no tiene nada, según él, ¿cierto? Y como dice el apóstol, su sexualidad manifiesta a quién sirve. Con su sexualidad está sirviendo a su señor Satanás, que fue el primero en rebelarse contra el orden de Dios. Miren cómo las palabras de Juan suenan duras, pero nos despiertan. Nos ponen en perspectiva real de lo que somos nosotros. Y así lo creen, así lo viven. Esta semana precisamente escuchaba a un hombre cantando una canción en una emisora
que expresaba lo que él piensa del matrimonio. Y expresaba el título, o no sé si el título, pero por lo menos la estrofa que se repetía era hasta que la muerte los separe, que es las palabras que los ministros decimos en el matrimonio. Y para él esa palabra, hasta que la muerte los separe, era una sentencia, casi que una sentencia de muerte. Era un castigo, era algo terrible. E incluso decía que entre sus críticas al matrimonio cristiano, decía que el matrimonio le impide al hombre disfrutar del pecado con muchas parejas. Y eso hace parte de la mentalidad de lo que es hoy en día la sociedad en la que vivimos. Y de lo que ha sido siempre, porque la materia prima de este mundo siempre ha sido pecadores después de la caída. Que un cantante de estos del mundo piensa así es normal porque él es del mundo, pero que un cristiano esté de acuerdo es lo que no está bien, es lo que Juan está diciendo, que no nos debemos engañar. Cuando Juan nos está enseñando en este texto a hacer diferencia, nos lo está enseñando para que replanteemos nuestra vida. El creyente está convencido por la palabra de Dios de que el sexo es una bendición dada por Dios para disfrutar dentro de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Esa es la convicción de un creyente. Está convencido que el matrimonio es una institución divina que Dios bendice. Y como está convencido de eso, pues ¿qué hace? ¿Cuáles son sus acciones? Cuando él piensa en tener relaciones sexuales, que es parte del don de Dios, pues ¿en qué piensa? En el matrimonio. El mundo piensa en un ratico, el creyente piensa en el matrimonio. El creyente con su sexualidad dentro del propósito de Dios, dentro del orden de Dios, está sirviendo a Dios. El impío no. El impío está sirviendo al diablo. El creyente honra a Dios con su sexualidad, es lo que la Biblia nos enseña. Miren lo que dice Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miren, aquí está haciendo la diferencia entre las dos formas de pensar. El del creyente, ¿cómo es el creyente? Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Está hablando de todos los que son creyentes. Y lo mismo podemos decir hoy a la congregación. ¿Cómo deben ser nuestras relaciones de pareja? Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, es decir, con pureza, es decir, con fidelidad. Y luego nos muestra la contraparte, dice, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y así como estos ejemplos, podríamos poner muchos ejemplos prácticos, porque como nos está enseñando el apóstol Juan, cada quien sirve a su Señor con sus convicciones, con sus acciones y sus expresiones. Cada quien con su vida está manifestando a quien sirve. Entonces concluimos afirmando que solo hay dos opciones. Un creyente manifiesta su vida de servicio a Dios con sus convicciones bíblicas, con sus acciones piadosas, su fruto, que son las acciones acordes a la convicción, y también con expresiones que están relacionadas a la fe que tiene. Y un impío manifiesta una vida de servicio a Satanás con sus convicciones rebeldes, con sus acciones pecaminosas, fruto de esas convicciones, y sus expresiones acordes a su pecado. Y así vivimos, así Juan está diciéndolo en este texto, y así es la vida real. No interesa que esa persona se meta a una iglesia y diga que es cristiana y haga todo lo que hacen los cristianos. Su servicio en esta tierra manifiesta lo que realmente es. Y es lo que nos está enseñando el apóstol. La pregunta que debemos hacernos es como la del título de la enseñanza. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Qué respondería a esas preguntas nuestras convicciones? ¿Qué respondería a esas preguntas nuestras acciones
y las expresiones que nosotros usamos en todo sentido. Y yo quisiera terminar diciendo, mis hermanos, que así como el mundo está convencido de su inmundicia, de su corrupción, y hace todo lo que puede para exponerla, trabaja en ello, se esfuerza en publicarla, en hacerla pública, nosotros la iglesia necesitamos hoy cristianos que manifiesten su servicio a Dios con verdadera convicción, con acciones reales, con una vida que refleje la doctrina bíblica, con manifestaciones de toda clase que exalten a Dios, que honren su ley. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Dios. Jóvenes, la juventud dice la Biblia que es la fuerza de la iglesia. Jóvenes comprometidos con la causa del evangelio, firmes en sus convicciones, que no estén adentro y afuera, que estén adentro, que estén en Cristo. El Señor dijo que no podemos servir a dos señores. Y yo les invito hoy a tomar una decisión firme en contra de su pecado y a favor de Cristo. Yo les invito a tomar una decisión firme, conforme a sus convicciones. Pase lo que pase. Pierda usted la amistad del que pierda. Tenga que terminar la relación que tenga que terminar. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Yo le invito a que tome hoy la decisión por Cristo. Que con su vida manifieste lo que realmente es un cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Yo les invito a terminar este tiempo en oración. Señor amado, queremos agradecer tu palabra que es viva y eficaz. Como dice la misma escritura, es cortante, como una espada de dos filos. Gracias, Señor, porque a veces necesitamos ese filo de la escritura cortando en nuestro corazón lo que realmente nos sirve. Gracias, porque así como lo hiciste en la iglesia a la que el apóstol Juan escribe, así también lo haces con nosotros, limpiándonos, renovando nuestra mente, llevándonos a un compromiso firme, verdadero. Señor, que nuestras convicciones, nuestras acciones y nuestras expresiones correspondan, Señor, a la fe que profesamos. Que podamos manifestar una verdadera fe. Que nosotros podamos expresar con todo lo que somos un amor verdadero hacia ti, hacia tu palabra. Ayúdanos, limpia nuestros corazones, renuévanos y levanta de nosotros como iglesia, una iglesia firme, una iglesia convencida. Mira la juventud, levanta jóvenes aguerridos en tu palabra, fuertes, no débiles, sino fuertes en la fe, llenos de gozo, llenos de pureza y de deseo de trabajar por tu obra. Ayúdanos, Padre Celestial. Te necesitamos cada día. Purifica nuestro corazón, nuestra vida. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.